Ya estamos de vuelta para revisar otros temas. De a poco van surgiendo más nombres que pretenden integrar la Convención Constitucional en la elección que se va a llevar adelante en abril. Por ejemplo, el de la presidenta del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular, Luz Vidal, que ya lanzó su candidatura para aquella elección. Vamos al contacto con Mariana Estrada, nos cuenta más detalles de este lanzamiento del anuncio. Mane, ¿qué tal? Hola, ¿cómo está Sebastián? Muy buenos días. Claro, su lanzamiento por el Distrito 9, que reúne a comunas como por ejemplo Recoleta, Independencia, Conchalí, Quinta Normal. Estamos nosotros acá con Luz Vidal, que nos va a contar sobre este lanzamiento, su candidatura como constituyente, representando a las más de 360.000 mujeres que integran esta coordinadora de trabajadoras de casa particular. Muy buenos días. Muy buenos días. Luz, cuéntenos cuál va a ser el aporte que usted podría entregar como constituyente. Mira, hay áreas que a nosotros nos interesa mucho poder trabajar. Nos interesa desde el mundo del trabajo sindical, que el trabajo no solamente esté garantizado el derecho a trabajo, sino el derecho a un trabajo de calidad, un trabajo con derechos sociales que en el sector nuestro, como pueden recordar, nosotros hemos dado una lucha durante esta pandemia inmensa porque el Estado resguarde ciertos derechos básicos que debe tener un trabajador y que para nuestro sector lamentablemente todavía no habíamos alcanzado. Y aún así todavía nos faltan derechos que seguir defendiendo para las trabajadoras de casa particular, pero también para las personas que desarrollan el cuidado, como son las dueñas de casa. Nosotros también hacemos el mismo trabajo que ellas hacen, pero ellas no han sabido dar un valor o la sociedad no ha sabido entregarle un valor al trabajo que ellas desarrollan y el aporte que hacen a la economía del país. ¿Cuáles serían esas principales propuestas para las trabajadoras de casa particular, también para las dueñas de casa, en esos derechos que usted mencionaba falta avanzar? Mira, como trabajadoras, tú todavía no tienes un derecho a negociación, no tienes derecho a un mes por año, que es los derechos que tienen otros trabajadores. La CEDAW establece que las trabajadoras del hogar no deben tener una condición menos favorable que el resto de los trabajadores. En Chile todavía y también en Latinoamérica este sector de trabajadoras de casa particular es muy inferior al resto de los derechos que tienen los otros trabajadores. ¿Y qué es lo que falta concretamente por avanzar? ¿O cuáles serían los principales ejes donde se trabajaría también para que las personas entiendan de por qué se lanza esta candidatura como constituyente? El derecho a la fiscalización, por ejemplo. La Constitución señala expresamente que la propiedad privada no puede ser violada. Cuando tú tienes a una trabajadora dentro de tu casa, esa casa pasa a ser también un lugar de trabajo. Ese lugar debe ser fiscalizado y las autoridades competentes deben tener las propiedades de poder ingresar cuando hay infracciones graves, como las que nosotros denunciamos como sindicato durante esta pandemia, que se cometían con las trabajadoras de casa particular. Hasta el momento, si un empleador se niega a abrir la puerta, el fiscalizador no podrá ingresar y los derechos laborales de esa trabajadora no podrán velarse porque se cumplan. Muchas gracias, Luz, por comentarnos cuáles son estos principales puntos, estos principales ejes de por qué entonces esta candidatura, este lanzamiento de candidatura como constituyente para representar a las trabajadoras de casa particular, también a las dueñas de casa, con todos esos derechos que faltan por avanzar que nos mencionaba acá Luz. Sí, claro, y es otra candidatura que busca darle también mayor representatividad a esta instancia, ¿no? Que salga de los partidos políticos, aunque sean relevantes e importantes ellos también en la estructura, de todas maneras que permitan la apertura de más actores de distintas voces para que sea lo más representativa posible aquella instancia. Gracias, Mane, que esté muy bien, nos vemos. Que tengas